Doctor Eduardo López aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Vamos a analizar un poquito qué es lo que ha pasado en estos últimos días, en especial en la jornada de ayer. Ayer fue una jornada que realmente tuvo distintos matices, ¿no? Se esperaba una movilización popular quizás muchísimo más amplia en horas de la tarde. Esto había sido convocado de esta manera. Después, la decisión del Gobierno Nacional de retrasar los anuncios que tenía dispuestas para el día 20 de diciembre llevó a que ese reclamo sea de manera espontánea y en horas de la noche, ni bien conocido este famoso DNU que deroga muchas leyes y que para muchos es inconstitucional porque afecta los derechos de trabajadores, de usuarios, a las pymes también, entre otras cosas, ¿no? Así que todo eso lo vamos a estar hablando ahora. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Mabel. Un gusto realmente. Bueno, ¿cómo ha vivido la jornada de ayer? Una jornada que para nosotros tiene todo un significado porque hace 22 años, un 20 de diciembre, justamente pasaban hechos que han sido lamentables para nuestro país, pero que terminan con un gobierno que se tiene que ir justamente por el mismo mandato popular que en algún momento lo había elegido, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Fernando de la Rúa y además por una situación económica de muchísima inestabilidad, con muertes en las calles. Y ayer un día atípico en muchos sentidos, fundamentalmente por cómo se había de alguna manera diseñado un operativo de seguridad que para muchos también es absolutamente discutible, ¿no? Y que organismos de derechos humanos ya se han expresado en torno a esto, por la prohibición prácticamente expresa que existe hacia determinados sectores, como por ejemplo las personas que perciben planes sociales, de poder manifestarse o participar de protestas, y después el correlato que termina con esta expresión espontánea, ¿no? de la sociedad, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, repudiando las medidas de un presidente que asumió hace 10 u 11 días. Sí, bueno, parece increíble todo. Sí, hace más de 20 años, ¿no? En el 2001, esto lo hacíamos para los jóvenes porque no estuvieron y después van y votan y tienen derecho a tener su idea, ¿no? Pero desconocen lo que pasó antes. Y esa es la ventaja que tiene uno. Hubo un levantamiento popular, ¿no? Más que todo por una cuestión económica. Y aparte del aumento de precios, en ese momento más que todo fue el hecho de que vastos sectores de la población estaban perdiendo su ahorro, ¿no? Entonces creo que esto fue lo que finalmente rebalsó y terminó una explosión social con muchos muertos y terminó yendo Fernando de la Rúa en helicóptero, que era el presidente, ¿no? Lo que sí debemos decir que alguien que no mintió, por lo menos mantuvo su palabra, y él dijo que iba a mantener la convertibilidad y la mantuvo, ¿no? Ahora es mucho peor. Se llama la atención la falta de movilización, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema ahorros, este gobierno le está licuando los ahorros a la población, los ahorros en pesos básicamente, y vaya a saber los ahorros en dólares, ¿no? Si es que están ahí en el Banco Central, pero más allá del ahorro en pesos, una devaluación tremenda y también la disminución de la tasa de interés desde el 133 al 110%, implica que el que tiene un plazo fijo está perdiendo con respecto al aumento de precio, es decir, día a día en vez de tener más plata, tiene menos plata en el banco, ¿no? Es un golpe gravísimo, pero sin embargo uno no nota ese clima que hubo en el 2001, ¿no? A pesar de que mucha gente con esto está perdiendo su ahorro, por ejemplo. Y ahora con el DNU creo que hubo también una movilización espontánea de la gente en la noche, ¿no? Mayor lo que pasó la tarde, con los intentos, bueno, supuestos de parar una movilización o de crear terror, ¿no? Creo que a lo que recurren los gobiernos, como pasó el año pasado en Jujuy, o sea, con la policía en la calle, pasando límites que no tienen que pasarse para disuadir las manifestaciones populares, ¿no? Que hace el derecho de expresión en cualquier lugar del mundo. Y en ese marco sacó un DNU que entiendo que es inconstitucional por la extensión que tiene, es decir, deroga prácticamente 300 leyes, ¿no? Un DNU no puede
el espíritu del DNU, cuando fue establecido en la reforma del año 94, es para que sacar una norma urgente por parte del presidente, porque el Parlamento no está funcionando, pero sobre determinada ley en particular, sobre alguna cuestión urgente, por eso de necesidad de urgencia. Ahora, ¿hay urgencia de vender tierras argentinas, por ejemplo? O sea, de permitir que cualquier extranjero venga y compre todo lo que pueda, porque hay muchas cuestiones que son absolutamente polémicas y reprochables, ¿no?, de todo esto que ha pasado en la jornada de ayer, y hay intereses también muy marcados, muy sectorizados de lo que pretende hacer esta gestión. No, de hecho que el decreto al abarcar 300 leyes ya es inconstitucional, ¿no? Aparte, la Corte Suprema dice que tiene que ser sobre cuestiones contingentes, ¿no?, permanentes. No puede legislar de forma permanente, para eso está el Parlamento, ¿no? Y no hay urgencia con respecto a la ley sobre propiedades extranjeras, ¿no?, sobre venta a extranjeros, límites que son razonables y que, por ejemplo, en provincias como Salta es grave, porque Salta es una provincia que tiene más tierra en nombre de extranjeros, por ejemplo, junto con Misión y otras provincias más. Es decir, gran parte de las tierras están en manos de extranjeros, pero hay límites que por lo menos evitaron que extranjeros, más que todo gente de los países centrales, etcétera, con mucho dinero y con los dólares en la mano, se queden con vastos sectores de la tierra de los argentinos, ¿no? Lo mismo con respecto a la ley de abastecimiento, que impone castigo a quien que especula o que esconde los productos de primera necesidad, especulando y perjudicando al resto de la población, ¿no? Como pasa estos días incluso, porque hay supermercados que no están poniendo todos los productos o ponen obstáculos o no lo ponen en la góndola, o la propia ley de góndola, que también era un avance en el sentido de que por lo menos obligaba a los supermercados a poner los distintos productos de distintas marcas, ¿no? Y esa forma que el consumidor puede elegir la más barata, por ejemplo, o la más conveniente. Bueno, de hecho que no hay necesidad de urgencia, pero yo creo más que todo que es un globo de ensayo, que lo están lanzando a ver si pasa, pero a su vez distrayendo de los temas más también importantes, como la devaluación salvaje que hizo Milei La semana pasada, que nos llevó a que todos estemos un 50% más pobres, ¿no? Sí, doctor, ¿y no hubo una reacción incluso tardía después del anuncio del martes de la semana pasada con esto que usted menciona y que dice, bueno, en una hora nos convirtió, nos sumió en un nivel de pobreza mayor, ¿no? Además de decidir que prácticamente el salario está congelado, mientras el resto de cosas pueden tener el precio que cada uno quiera. Según ellos, desregular de esta manera el mercado podría evitar supuestamente un camino hacia una hiperinflación. Pero lo que ha pasado en los días subsiguientes es que todo el mundo ha remarcado remarcaciones que ya se llevaban adelante especulando con que Javier Milei asumía como presidente, y efectivamente depreciando aún más el salario de un trabajador y de un trabajador en relación de dependencia, y ni de hablar de aquellos que no tienen ni siquiera la posibilidad de ir a una paritaria, como es el trabajo informal, que existe ampliamente en nuestro país y en nuestra provincia, ¿no? Sí, también de los jubilados, por ejemplo, que a lo cual no se le ha aumentado, ¿no? Lógicamente el aumento que estaba previsto, pero no compensa la inflación, que por lo menos se calcula en diciembre va a ser un 30%, y no menos seguramente será enero. En el plan, creo que de Milei justamente era potenciar un crecimiento de los precios, ¿no? Una hiperinflación, que digamos que se estaba dando, pero no a los niveles que estamos llegando ahora. Creo que el plan es hacer lo que hizo, digamos, un crecimiento de los precios o dolarizar los precios y especificar los salarios, ¿no? Los salarios que damos en pesos y los precios en general de los productos y servicios se elevaron en dólares. Hoy Argentina es uno de los países más caros en dólares, por ejemplo, con gente con trabajadores, jubilados, etcétera, que tenemos sueldos en pesos y que no han sido aumentados en esa proporción. Creo que también lo que buscan es licuar el gasto público, es decir, seguir usando la inflación como un instrumento para bajar los salarios de los jubilados, de los trabajadores, y que de esa forma, de alguna forma, cumplir con las pautas que establece el Fondo Monetario, es decir, de cumplir con un déficit cero, ¿no? Creo que eso es decir,
es más fácil hacer una devaluación de ese tipo y causar una hiperinflación y licuar los salarios que tener los salarios quietos y decir, bueno, ahora lo vamos a bajar un 10%, como pasó en su momento con la convertibilidad, ¿no? Porque la gente se da más cuenta. Creo que hay reacciones tardías, llama la atención la falta de acción de la oposición, como tomar esto como que hay que dejar hacer que haga Milei lo que quiera. También llama la atención la falta de acción de la CGT, ¿no? A nivel nacional y provincial. Únicamente hacen discurso, pero con solo el grave hecho de haber devaluado los salarios de forma que se hizo y que todo sí, y a 2 días de haber asumido. Y de la noche a la mañana todos seamos más pobres, un 50%. Y creo que ameritaba un paro general, a ese momento ya un paro general por parte de la CGT. La CGT no hizo nada, no hace nada, y aún hoy con este DNU que sacó, que afecta también derechos laborales, sobre digamos, lo que se tendría que pagar con una persona despedida, también afecta el derecho de huelga, porque limita gravemente el derecho de huelga a los docentes, a las personas de salud, porque le establece como un personal esencial y que solamente puede afectarse un 25%, es decir, prácticamente no se puede hacer una huelga, ¿no? Y lo mismo con otro personal que establece un tope de un 50% de otra actividad, creo que transporte, de camioneros, etcétera. Son mucho más, menciono algunos porque no da más el tiempo, pero evidentemente una grave, prácticamente es una eliminación del derecho de huelga. Y que la CGT hasta ahora diga, bueno, ya nos vamos a reunir, a ver qué hacemos, creo que vamos a hacer, creo que estaban por hacer una especie de cordón humano ante el Congreso, pero son medidas muy graves y antes por mucho menos, incluso Alfonsín por mucho menos le hacían paro, hicieron 13 paros a la CGT. Hoy por cuestiones mucho más graves la CGT prácticamente es como si fuese que estuviese gobernada por niños que evidentemente dejan hacer las cosas o de alguna forma se llama sospechosamente la atención de que ellos también están de acuerdo con esta medida del gobierno porque muchos han dejado de ser ya trabajadores y han pasado a ser patrones, ¿no? Esto es una estafa electoral, lo que está pasando, porque en algún momento de la campaña, más allá de que muchos advertíamos que el recorte y la famosa motosierra iba a ir contra el pueblo trabajador y no contra los sectores que Milei proponía, él se esforzaba en decir que lo que se iba a recortar era el gasto de la política, los privilegios, lo que él denominaba la casta, ¿no? Pero hasta ahora no se habló de reducciones en sueldos de, no sé, de legisladores nacionales, de cargos ejecutivos a nivel nacional, sino más bien todo el ajuste lo está pagando el pueblo trabajador, que gran parte del pueblo trabajador mayoritariamente lo apoyó a él, ¿no? Sí, no, de hecho que es una estafa electoral, porque él mismo también se decía en los debates con Massa, ¿no? Los debates con Massa decía, cuando le preguntaba, ¿usted va a ajustar? No, ¿usted va a elevar las tarifas? No, usted va le preguntaban a Milei también si iba a elevar los impuestos, él decía que antes iba a cortar los brazos, ¿no? Sí. Bueno, ya elevó, hizo... El impuesto país ya lo elevó, hizo impuestazo, también va a restaurar el impuesto a la ganancia, o sea, impuestazo por todos lados. De hecho, que él engañó a la ciudadanía y que no está legitimado para llevar adelante un ajuste porque la ciudadanía tampoco lo votó. Y aún cuando lo hubiese votado, que no es así, tampoco un 55%, que tampoco es así, pues mucha gente que no fue a votar, otros que votamos en blanco, etcétera, amerita para avasallar los derechos humanos del resto de la población, ¿no? Porque hay una Constitución Nacional que hay que respetar, hay derechos básicos que se deben respetar por tratados internacionales y no porque alguien gane circunstancialmente una elección y más en un balotaje, porque un balotaje es muy distinto que ganar en primera vuelta. En un balotaje la gente está optando, ya está más forzada a votar. Vuelta. Y perdió en primera vuelta. Entonces no está legitimado y creo que es un gran engaño a la ciudadanía y que aún así a gente lo sigue apoyando porque cree que es necesario ajustar y por lo menos uno sostiene que no es necesario ajustar en un país tan rico como Argentina y siquiera con tantos habitantes. Es decir, hay muchos lugares donde hay que ir, hay que cobrar a la minería, lo que está sacando la minería, ver el tema del contrabando, de todo lo que
que se contrabandea por el río Paraná, ver el tema de la pesca, o sea, hay muchos Sí, recursos que se pueden sacar. La enorme cantidad para de evitar. evasión que hay también en este país, De ¿no? hecho, Desde también. el más chiquito hasta el más grande. Claro, pero muchas veces el más grande no se lo toca y se toca más chico, al cual se lo persigue en los comercios, pero nunca se persigue al grande, ¿no? A veces es más fácil perseguir a los trabajadores con impuesto a ganancias porque estamos enganchados con un banco, pero no a alguien grande que está evadiendo impuestos y que en muchos casos ahora van a ser premiados con un blanqueo, que está por implementar mi ley, un nuevo blanqueo, para que traigan su dinero sin explicar de dónde lo sacaron y que en muchos casos son evasión impositiva y también con la retención impositiva, así que es más grave, así con dinero que se quedan de los consumidores, que no lo rinden ante la AFIP y que se lo llevan hacia afuera, ¿no? Hacia los paraísos fiscales. Entonces, y después esta gente sale premiada, así, porque ahora traen dinero, no tienen que pagar absolutamente nada, ni dar explicaciones de dónde sacan el dinero, y de una forma tomando como estúpido el resto de la población que paga su impuesto religiosamente, entre comillas, ¿no? Doctor. Entonces son cosas que realmente donde hay que ir y no ajustar a los que menos tienen, los jubilados, Claro. que ya están en No una pedirle situación paupérrima, sacrificio ¿no? a gente que se ha sacrificado Sí, enormemente que ya no puede toda la vida por sacrificarse, este ¿no? país. Claro. Este DNU marca la línea ideológica de Javier Milei. Digo, podemos esperar que haya algún cambio, que en algún momento efectivamente se gobierne para la gente que lo apoyó, o esto desnuda los intereses reales detrás de su candidatura y los apoyos que efectivamente tuvo, ¿no? Sí, se dice, bueno, que cada parte de DNU tiene autoría de empresas, grandes empresas privadas, Sí. nacionales e internacionales, ¿no? Y requerían todo este tipo de medidas, supongamos los supermercados, el tema de eliminar la ley de góndola, etcétera, y así, el tema de las farmacéuticas también, que creo que salieron beneficiadas con esto, las grandes patronales también, ¿no? Al tener que ya pagar menos por el concepto de menos salario, incluso están pretendiendo también que los propios trabajadores se paguen sus propias, digamos, con CNDP, la propia suma por despido, etcétera, un montón de cuestiones graves. Y bueno, creo que evidentemente mi ley llegó para gobernar para los ricos, para los poderosos, para grandes empresas nacionales e internacionales y para grandes potencias que son las que lo están apoyando. No solo este decreto, sino todo lo que hizo el primer día de gobierno demuestra que es un hood robin, ¿no? Alguien que le saca a los pobres para darle a los ricos, no al revés. Y que la gente que lo votó lamentablemente se engañó, aún así muchos siguen engañando, pero creo que con el tiempo, cuando vean las consecuencias reales, lo que pase... Un mes más. Pues mucha gente tenga que cerrar su almacén y se quede sin trabajo porque no va a poder vender, cuando mucha gente no pueda pagar un estacionamiento privado que a veces lo pagaba, o se quede sin trabajo. No es que yo lo desee, sino que lamentablemente son las consecuencias y también lo vamos a sufrir todos nosotros, ¿no? No es que yo vivo en otro país, también soy un consumidor más y también a uno le duele decir, bueno, ¿cuánto hay que pagar en Nafta? Ahora, ¿cuánto cuesta la gaseosa? No cuesta 200 pesos más y así va subiendo. Evidentemente a todos nos afecta, no solo el gaseosa, sino los elementos básicos. Evidentemente hay muchos que van a recapacitar y van a ver realmente hacia dónde está, digamos, para quiénes gobierna Javier Milei, para los ricos y no para los pobres, ni siquiera para la clase media, ¿no? Seguro. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias. Gracias por compartir su análisis con nosotros. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.